Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta aquí en los estudios del Litoral Radio. Y hoy vamos a conversar con la ingeniera María Inés Pachecoy. Vamos a hablar de un alimento, de algo que conocemos todos, seguramente comemos todos también, que es el arroz. María Inés, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Hola Eduardo, gracias a vos por la invitación, un gusto estar acá hoy con vos. Igualmente. Si yo digo María Inés Pachecoy, ¿quién es? Y vamos a hablar de arroz, y que me encanta y me apasiona, pero ante todo María Inés es primero mamá de Juli y Tomás, compañera de Javier y hija de, hermana de un montón de gente divina que me rodea. ¿Y sos ingeniera? Ingeniera agrónoma, así es. ¿Sos de acá, de Corrientes? Soy de Resistencia, pero estudié acá en Corrientes y ya vivo hace muchos años en Corrientes, así que sí. Y tengo hijos correntinos, así que quiero mucho esta provincia. Bueno, vos sos ingeniera agrónoma y trabajás en el INTA, trabajás orientada en el mejoramiento genético, viajaste mucho, Tuve esa suerte, sí. Siempre con el arroz. Ya vamos a hablar de los viajes, de las becas y de tu formación, pero la primera pregunta, digamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arroz? Y acá en Corrientes hablamos sobre todo de nuestro principal cultivo extensivo, del cultivo que más, dentro de los cultivos extensivos justamente, más trabajo da a la provincia, el que más la representa, porque Corrientes es la principal productora de este cultivo. Y si bien no somos grandes consumidores de arroz, Corrientes sí tiene alguna tradición entre el arroz con pollo y la paella, Corrientes Capital, algo en el consumo de este cultivo que tanto nos gusta, los que estudiamos agronomía en Corrientes, porque es lo que más vemos cuando uno empieza a viajar. O sea, claramente producimos más de lo que comemos. Sí, sin lugar a dudas. Sí. ¿Y por qué no comemos tanto arroz? Yo creo que es algo cultural. Y porque... lo que uno come tiene mucho que ver con su cultura y los que más comen son los que están por ahí más arraigados a este cultivo con un significado por ahí un poco distinto. Nosotros acá tenemos la suerte, la bendición de vivir en un país en donde se produce de todo y podemos comer de todo, y en ese de todo por ahí siempre se fueron eligiendo por ahí otras cosas, y creo que tiene que ver con eso y con... Más que nada una cuestión de gustos. Y acá en Capital por la tradición española, por la gente que trajo también esa comida, esa culinaria con y el ese arroz. Cultivo justamente, porque vino por ese lado el arroz a nuestra provincia, y por eso hay como una cultura paellera de los valencianos, que fueron los que lo trajeron, exactamente. Los que armaron la Nueva Valencia. Exactamente, que fue el inicio del arroz. Ese es el inicio del arroz acá. Sí, es lo que cuentan. Bueno, y el arroz, ¿qué es? Es un cereal. Es un cereal que tiene varias particularidades. Una de ellas es que, por ejemplo, es el único cereal en el cual el grano se come tal cual es. El trigo, otro cereal, por ejemplo, uno lo come como harina. El maíz, uno lo come como harina, como aceite. Ahora, como grano en sí, el arroz es el único cereal que se consume de esa manera. Y a su vez, desde lo productivo, es el único cultivo que tiene un sistema de riego muy diferente. Si bien no es una planta acuática, es una planta a la que le gusta mucho el agua. Entonces, durante casi todo su ciclo, crece y en situación de inundación, que es el único cultivo que crece así. El resto de los cultivos son de secano. El arroz es un cultivo de riego y de riego por inundación. Por eso se ven los piletones que se ven a los costados de las rutas. Uno va viendo una laminita de agua, a veces más alta, a veces más baja, pero siempre agua cuando está el arroz creciendo, que si bien puede crecer de secano, las variedades que usamos nosotros, y el mejor arroz sale cuando... sale del arroz de riego. ¿¿Cuáles son las condiciones que tiene la provincia de Corrientes para ser una gran productora de arroz, la principal productora de arroz del país? Más o menos a veces, pero es la principal productora de arroz del país, y eso seguramente tiene que ver con una condición de base, ¿o no? Tiene que ver con una condición que tiene la provincia y con unos requerimientos que tiene por ahí el cultivo. El arroz es una planta tropical, a la que le gusta mucho el calor, básicamente, entonces se adapta muy bien a esta situación.
¿Le gusta el agua? Le gusta el agua, que en Corrientes abunda, porque en Corrientes está llena de agua por todos lados, y agua que si no se usa, corre y se va, entonces es una forma de convertir ese agua en comida, el arroz, ¿verdad? Y además por la situación de suelos que tiene Corrientes, que son suelos poco profundos, que tienen algunas limitantes, hacen que sea un suelo que puede retener el agua y armar justamente estos piletones, que para el arroz son divinos, ahora para el resto de los cultivos tienen alguna limitación. Entonces por eso es que también en Corrientes se hace más arroz que otro tipo de cultivo. El suelo de Corrientes, al tener tanta agua, no chupa tanto y eso favorece que la lámina que por ahí requiere el arroz... Sí, eso, y además tiene un horizonte, llama que es una capa muy dura hacia abajo que hace que no ingrese el agua, o el agua quede es contenida como si fuera en una pileta o piedra. Viste que hay zonas en donde cuando uno va viajando, por eso hay canteras en ciertas regiones. Eso explica un poco la geografía que nosotros tenemos. Exactamente. Y el movimiento de los porcentajes de agua del territorio tan oscilantes y tan profundamente oscilantes, digamos, ¿no? Sí, sobre todo en este último tiempo en donde todo viene cambiando un poco y el agua tiene que ver con lo que llueva, y si no llueve mucho se nota y se siente. Y ahora vamos a entrar a tu especificidad, digamos. ¿Por qué te volcaste a estudiar el arroz y después, ya más específicamente, por qué a mejorarlo genéticamente, que es un poco lo que te ocupa, digamos, sí, ¿no? Hoy en día sí. La verdad que cuando, vos me preguntaste qué me definía, lo primero que pensé fue en mis hijos, ¿verdad? Pero después también enseguida me vino a la mente que soy una persona muy curiosa y muy amante de la naturaleza, y creo que esa curiosidad y ese gusto por plantas, animales y todo lo que anda dando vuelta derivó en una ingeniera agrónoma investigadora. Claro. Y cuando empezás a estudiar agronomía, la verdad que arroz enseguida, o al menos a mí, te resulta llamativo porque es como muy distinto del resto. Entonces para los que somos curiosos despierta algo más que lo que ves por todos lados. Incluso yo haciendo de Chaco, y con mi papá ingeniero agrónomo siempre recorría y veía más otro tipo de cultivos en otros lados. Otro tipo de cereales, además. Sí, cosas sin agua abajo, claramente. Claro. Entonces es como que me fue generando curiosidad. La determinación geográfica ahí, ¿no? Tal cual. Cómo determinan los perfiles productivos también de esta Argentina, ¿no? Tremendamente. Y cuando yo me recibí, si bien trabajaba en otra cosa, empezaron a salir las becas de INTA. A mí que siempre me gustó estudiar, me parecía genial la posibilidad que el INTA nos da a los que trabajamos ahí cuando ingresamos de pagarnos el estudio, por así decirlo, pagarnos por estudiar y especializarnos en algo que para un curioso es ¿Y el arroz lo por máximo. qué? ¿El arroz por qué? Porque te digo, me resultaba muy distinto. Cuando vi que salió una beca que era en mejoramiento de arroz, dije, ay, qué interesante, ¿qué más puede hacer? Y mejoramiento es algo que también me despertó mucha curiosidad, porque uno en la facultad genética es una sola materia. Entonces es como que te queda... gusto a poco, por así decirlo. Claro. Entonces me pareció bueno presentarme, que dije, bueno, intento, y quedé y me encantó, y por eso hoy sigo Vamos a hacer un bypass ahí, porque entonces evacuamos un tema acá que estoy viendo, además de otros trabajos que hiciste y qué sé yo, 3 becas internacionales, en 2007 Chile, en 2009 Japón, en 2015 China. Si uno habla de arroz, automáticamente por industria cultural, digamos, dice por lo menos Japón y China, que son como los padres del arroz, digamos, más o menos. O donde más comen y se producen, y con lo que uno inmediatamente relaciona, seguro. ¿Y también son los que más investigan? Y hay mucha gente en esos dos países, entonces hay mucha gente dedicada a todo, y es la base de su alimentación, y para ellos es cultura pura el arroz. Entonces le dedican mucho. Yo tuve la suerte de presentarme a beca siempre, y tuve la suerte de ser seleccionada. Fuiste a hacer estancias ahí, ¿no? Relativamente cortas, pero estancias.
Sí, a Japón fui justo cuando estaba haciendo mi posgrado y tenía la posibilidad de ir a trabajar a un laboratorio allá, así que fui con las muestras de mis tesis para terminar de hacer unos análisis allá por 3, casi 4 meses, y fue una experiencia divina. Y en China también fue una beca de China. China era quien ofrecía esa beca, y también a estudiar sobre una cuestión particular del cultivo de arroz. Y de paso uno chusmea todo en general. ¿Y qué te trajiste de esos lugares? La verdad fue una experiencia maravillosa. Fueron 2 grandes experiencias, además de traerme un montón de conocimiento, un montón de amigos, de contactos, de gente con la que después uno sigue curioseando en el arroz, por así decirlo, vinculado a través de otros proyectos de investigación y demás. Y por ahí es un poco difícil trasladar a nuestra realidad la realidad que uno vivía, claro, en las pasantías y en las estadías allá, sobre todo en la primera que hice, que fue en Japón, porque era un trabajo en un instituto de biotecnología, era como muchísimo, pero buenísimo. Te digo que como contacto y como aprendizaje en todos los aspectos de la vida de uno, sin duda. Pues sí, enriquecedor total. ¿Y cuáles son las principales características agronómicas que buscan mejorar a través del mejoramiento genético, sí, en el arroz? ¿Y por qué tanto? ¿Por qué se sigue trabajando? Es un trabajo como sin fin. A ver, nosotros... Hay 2 grandes cosas ahí a tener en cuenta. Primero, que nosotros somos básicamente exportadores del cultivo. Entonces, cuando decís nosotros, la Argentina y Corrientes por añadidura. También, exactamente. De lo que se produce en nuestro país es muy poco lo que se consume. Con cerca del 60-70% se exporta. Entonces nosotros siempre estamos investigando y buscando ajustar a lo que el mercado te va pidiendo. Ajustar la producción al paladar que va a comer eso. Exactamente. Y nosotros, como somos en realidad un punto muy chiquito de la producción, tenemos que ser excelentes en lo que hacemos. Okay. La calidad ahí está de nuestro la competitividad nuestra. Exacto. Nosotros tenemos que tener una calidad que sea de primera, porque lo que vamos a vender en volumen no va a ser excesivamente mucho, pero tiene que ser muy bueno. Okay. Entonces sobre eso se trabaja un montón. Y como te decía hoy, el arroz tiene esa particularidad de que se consume el grano como tal. Entonces uno tiene que aprender a cuidar y tratar de lograr que ese grano sea de calidad excelente. ¿Quiénes son nuestros competidores directos en esto? Y hay de todo, o sea, Brasil es un gran productor de... Sí, y también consumidor, muchas veces es claro, el que nos compra, ¿verdad? Pero en Sudamérica muchos países producen arroz, entonces uno se va diferenciando por ahí. Uruguay, Paraguay cada vez crece más. Ok, y el arroz que nosotros producimos y que exportamos en general, ¿a quién le gusta, digamos? ¿Y por qué exportamos tanto? Nosotros vendemos básicamente arroz largo fino, que tiene distintos destinos. Ahora también nos estamos orientando un poco a los arroces especiales, que son los que consumen por ahí en Europa. Más gruesos. Más gruesos, más el tipo carnaroli, que son para risotos o para paellas, que son granos más medianos o cortos. Y uno a eso va. El Fortuna, por ejemplo. El Fortuna es un desarrollo local, un desarrollo de la experimental de Corrientes. El arroz Fortuna es correntino. Es correntino al 100%. Y tiene mucha aceptación en Argentina, básicamente. Mira. Se produce menos que el largo fino y se consume cuando se puede elegir y cuando la economía permite. Se consume elegir. más el Fortuna que el suele haber fino. una predilección por ese sobre el largo fino, que es por ahí el que más se produce. Ahora eso está por ahí ajustándose un poco los números, porque te digo, empezaron a venir requerimientos desde otros países, entonces se está buscando también ir por ahí. Y en cuanto a por qué mejoramos, también cambia mucho el ambiente, el clima, cambia todo el contexto, entonces las plantas tienen que bancarse situaciones distintas y situaciones nuevas. Hace más calor. O sea, que la investigación permanente sobre el cultivo tiene que ver también con darle posibilidades en función de los cambios climáticos y geográficos que constantemente ocurren, digamos. Exactamente, la planta se tiene que adaptar. No te puede pasar que por un efecto climático que se puede controlar o por un efecto del suelo no se produzca, digamos. Total. Ustedes tienen que, o sea, el trabajo de ustedes es
que haya la menor cantidad de incertidumbre posible, digamos. Total, que la planta se vaya adaptando a las situaciones nuevas, que nuestra producción se vaya adaptando a lo nuevo que va apareciendo. Los últimos años llovió muy poco, hubo mucha radiación, mucho más calor, bueno, eso genera estreses en las plantas, tenemos que buscar plantas que se adapten mejor. Y cuando se estresan, producen menos, digamos. Producen menos, o un grano de menos calidad, por eso te hacía foco hoy en la calidad que uno vende. Cuando hace mucho calor, si se seca demasiado rápido, se quiebra muy fácil. Entonces uno va buscando que los cultivares nuevos se vayan adaptando a esas situaciones. Ni hablar que cuando cambia el ambiente, cambian las plagas, las enfermedades. Bueno, ahí hay dos líneas que abriste, ¿no? Una tiene que ver con que es parte del trabajo que hacen ustedes, digamos, y particularmente vos, la resistencia de la planta a enfermedades, digamos, sí, por un lado. Y lo otro es el clima propiamente. Sí. Primero, ¿qué tan complejo es lograr esto de tratar de aminorar lo máximo que se puede la resistencia de enfermedades? Es súper difícil. Es súper difícil porque todos tratamos de adaptarnos a las nuevas situaciones, incluidos los hongos que generan enfermedades, las bacterias que andan, los virus. Todo va tratando de adaptarse y es todo muy dinámico. Y el mejoramiento, en contra de eso, es un proceso lento, es un proceso que lleva muchos años. Entonces, uno siempre tiene que estar como curioso y como investigador mirando un poquito más allá para no tratar de solucionar solo el problema de hoy, sino tratar de adelantarse un poco a lo que pueda venir, porque si no llegas siempre tarde. Claro. Llegas siempre tarde porque todos los cambios pasan muy rápido. Los hongos cambian y se acomodan a lo que uno va buscando como resistente y demás, así que en tu hoja profesional hay como una preponderancia también que tiene que ver con el clima, es decir, con la adaptación de las plantas a determinadas condiciones, sobre todo frío. Sí, ¿no? sí. ¿Qué es eso? A ver, yo empecé a trabajar con tolerancia a frío en estadios tempranos. A ver, básicamente, explica todo eso. A ver, el arroz, lo que hace que el arroz rinda más es la radiación solar. Okay. La radiación solar abunda y es máxima acá sobre fin de año, en diciembre. Uno tiene que hacer coincidir el periodo de máxima oferta de esta radiación con el de máxima demanda del cultivo, que es cuando está en floración. O sea, tenemos un objetivo que es que florezca en diciembre. Para eso uno tiene muchas veces que manejar en qué momento siembra. Okay. A veces lo que uno tiene que hacer es o escalonar o adelantar la siembra. Y como te decía al principio, el arroz es un cultivo tropical, no le gusta para nada el frío. Okay. Entonces, si uno adelanta... ¿Qué le hace el frío? ¿Le retrasa todo? Lo retrasa, a veces lo mata, le genera... La planta cuando se estresa, hay algo que va dejando de hacer para superar ese estrés. Y en ese dejar de hacer, deja de generar macollos nuevos, hojas nuevas o algo va perdiendo. A veces son directamente... muerte de plántulas, pero hay muchos daños que puede causar, ¿verdad? Y en este clima incierto, en donde a veces agosto es helado, a veces no tanto, a veces el frío está en septiembre, a veces viene, se retrasa. Este año que fue particularmente frío, por ejemplo. Sí, no le gustó mucho el arroz que se sembró temprano, pero bueno, pero ahí nació el estudiar y el ver y tratar de encontrar plantas que se banquen, sembrarse en situaciones no tan cálidas como al arroz le gustaría, para poder dar esa posibilidad de adelantar la siembra a agosto, septiembre. En el estudio que ustedes hacen, también hacen mejoramientos genéticos. Esto quiere decir que hacen experimentos para incorporarle características que le gusten más a la planta o que la planta venga ya con ese diseño genético. Sí. Y eso es muy interesante. Sí. ¿Cómo hacen eso? ¿Qué hacen acá en el INTA con eso? ¿Qué haces vos particularmente? A ver, nosotros vamos buscando una adaptación general a un clima cambiante que venimos teniendo. Uno lo que hace es generar variabilidad, o sea, tener muchos arroces muy distintos para poder elegir entre esos los que se destacan porque se adaptan mejor a distintos objetivos que uno va teniendo. En su momento fue tolerancia a frío en estadios tempranos. En ese caso, lo que buscamos nosotros fueron marcadores moleculares que nos permitan encontrar sin que haga frío, porque evaluar para ese tipo de estrés, por ejemplo, es bastante difícil a campo, porque es errático cuándo va a ser frío y cuándo no. Claro. Y yo no puedo poner miles de plantas en una heladera, por ejemplo. Las condiciones se las generan en el laboratorio, digamos. Si uno, para ese tipo de cuestiones, si uno encuentra un marcador molecular, se llama, que es un pedacito de ADN en donde está escrito que la planta se banca mejor
crecer a 10 grados, por así decirlo, es más fácil seleccionar y elegir que si yo tengo que esperar que haga frío. Claro. O sí, digo, siempre en junio, pero en junio pasan tantas otras cosas más que solo el frío, que es el problema que quiero todo resolver. El tiempo es un tablero, digamos, que hay que mirar. Uno va mirando un montón de cosas. Y eso lo hacen los productores también, digamos. O sea, los productores son los principales agentes. Son los que nos van diciendo todo el tiempo, y a quien uno debería escuchar un montón, qué es lo que necesita solucionar, y nosotros ir pensando cómo y viendo qué puede venir a raíz. O sea, de es una esto relación así, muy de ida y vuelta. Muy de pero es más de ellos hacia ustedes, o ya está equilibrado. Y la verdad es que el sector arrocero es bastante chico, entonces nos conocemos bastante bien todos. Y nosotros como grupo tenemos una forma de trabajo en donde lo grueso está en la experimental. Okay. Pero sí o sí tenemos una serie de ensayos de 6, 7 ensayos que hacemos en toda la provincia, incluso en Chaco y en Santa Fe. Y eso nos sirve a nosotros como sensor, y primero para ir viendo cómo nuestros materiales se van comportando en esos lugares, pero después también para intercambiar con los productores de las distintas zonas qué es lo que ven que deberíamos mejorar y sobre qué deberíamos trabajar para ir ayudándolos. ¿Cuántas variedades de arroz hay? A ver, en Argentina, Sí, en el mundo. En general, ¿de qué hablamos cuando hablamos de variedades de arroz? Cuando hablas de variedades de arroz, hablas de una planta que es genéticamente idéntica a ella y todas las que de ella derivan, por así decirlo. Todas las plantas que salgan de las semillas que esa planta generó van a ser todas idénticas. Variedades en el mundo hay un montón, porque hay un montón de tipos de arroces. Nosotros estamos más acotados de lo que conocemos, pero imagínate. ¿Y acá que tenemos? ¿2, 3, 4, 5? Y registradas en cultivo masivo hay pocas. Son pocas las que el productor elige. Hay muchas disponibles. Oh, okay. Lo que pasa es que hay un tema al momento de elegir desde lo productivo. Es como el vino, digamos, ¿no? Se consume mucho Malbec acá, se hace mucho Cabernet, pero hay Bonada, Tempranillo, etcétera, Y ¿no? el productor elige en general lo que conoce un poquito mejor, lo que sabe que le va a dar muchos kilos independientemente de cómo venga el año, Claro. que es lo que pasa últimamente, que está todo cambiante, no hay pronósticos muy a largo plazo. Entonces, hoy por hoy en Corrientes particularmente hay una variedad muy muy sembrada, y después hay algunas que van acompañando, pero Que es muy largo fino, digamos. que dentro de las de largo fino sí hay una muy muy sembrada. ¿Qué es cuál? IRGA 424 se llama. Así es el nombre y apellido. Así es el nombre y apellido. IRGA es como si fuera INTA en Brasil. Okay. Y es una variedad de allá, muy muy sembrada. Que se siembre una sola cosa es un problema potencial, porque Claro. donde aparezca una enfermedad que le haga mal, le hace mal a una superficie muy grande. Entonces nuestro trabajo tiene que ver con buscar algo. Por ejemplo, ahora la chicharrita creo que con el maíz. En el maíz. Y entonces Devastador. destrozó todo. Total. Y entonces Bueno, ahora ese fue un gran también, ejemplo al público de lo que pasa cuando se hacen cosas parecidas. Cuando se pone un huevo en una sola canasta, digamos. Exactamente. Y entonces nosotros tenemos el largo fino, y del largo fino una variedad que se siembra Muy mucho. sembrada, pero hay muchas por ahí Y disponibles. el Fortuna es nuestro, es un arroz que se modificó genéticamente acá. Se eligió acá, exactamente, Ok. se seleccionó. Cuando uno ve el paquete, ¿no? Estoy pensando en las cantidades de ceros que tiene el arroz. ¿Qué están indicando? Eso tiene que ver con la calidad industrial del arroz, con qué tanto... Viste que te decía hoy que es el que se consume el grano como tal. El grano de arroz tiene una cáscara. El proceso de industrialización consiste primero en sacarle la cáscara y después en pulirlo. Sacarle el afrecho, que es lo que tiene el arroz integral pegado, para que se vuelva blanco. En ese proceso se quiebra mucho arroz. Cuanto más de ese quebrado va al paquete, menos ceros tiene el paquete. Más cero, más calidad. Más digamos. cero, más calidad. Okay. Exactamente. El tipo de técnica de mejoramiento genético que se usa, o que ustedes usaron, o que vos usaste con más éxito en las investigaciones de acá, ¿cuál es? Digamos, A ver, ¿qué tipo de investigación? ¿Cómo hacen eso? Nosotros en este momento nos estamos sintiendo exitosos porque tenemos dos variedades nuevas que vienen a competir con este IRGA 424 y que se llaman Alfredo y Vicente, y que nuestro método de selección se llama de pedigree. Uno, para generar esa variabilidad que te decía al principio, lo que se hace son cruzamientos. El arroz es una planta que tiene una flor hermafrodita, o sea que tiene la parte femenina y masculina en una misma flor.
de esa flor, como mismo padre, misma madre todo el tiempo, la planta es toda idéntica. Uno, para generar variabilidad, lo que hace es usa una como madre, otra distinta como padre, y ahí tiene hijos que son bien diversos según qué tan distintos sean el padre y la madre, y ahí empieza a seleccionar hasta que empieza a homogeneizar todas esas plantas que fue seleccionando. Y ahora hay 2 variedades que están en proceso de homogeneización. Ya están homogéneas y están registradas. Ahora ya están registradas en INASA, que es el Instituto Nacional de Semilla, el que se encarga de... ¿Y ese es el trabajo de ustedes en el INTA? Nosotros tenemos que llegar a registrar variedades, es como nuestro objetivo. Es un objetivo ambicioso siempre, porque es difícil, porque es difícil cuando vos tenés de base algo muy bueno, es difícil superarlo. Y después porque Brasil, por ejemplo, tiene unos mega programas de mejoramiento, entonces y estamos muy cerca, entonces hay muchas cosas de ellos que nos sirven, porque nuestros ambientes no son tan diferentes. Entonces ahí tenemos como un trabajo... y una competencia importante, pero el productor hace tiempo nos venía pidiendo cosas nuevas, más adaptadas acá, nuevas. Y ahora hay 2 variedades. Ahora tenemos estas 2. ¿Y por qué exitosos ahora? ¿Esto es nuevo? Es nuevo, ya están inscriptas, están aprobadas por INASE, aprobadas por CONACE, que es la Comisión Nacional de Semillas. O sea que ya hay semilla para plantar eso. Ahora estamos en proceso porque nuestro trabajo es lograr las variedades nuevas, no comercializarlas. Entonces estamos en tratativas con los semilleros. ¿Quién hace eso? La venta a los semilleros. Pero ustedes le dan el INTA le ofrece qué información. Nosotros hacemos la semilla genética, se llama, que es la básica, que es en donde uno mantiene la pureza total de la variedad, se la va seleccionando, buscando que la planta sea idéntica todo el tiempo, y esa semilla básica, el semillero la multiplica y la vende. ¿Y el semillero quién es? ¿Es un productor a campo? Hay empresas semilleras y productores que son semilleros también. Pero eso se hace a campo ya después. A campo, sí. Y estas son empresas en realidad registradas en INASE que son las encargadas de hacer eso. Y entonces, ¿y al INTA qué le representa eso? Trabajar en esa investigación y generar este proceso exitoso. A ver, para nosotros lograr eso esperamos que nos permita seguir investigando, porque los semilleros... Que no es poco hoy, no es poco hoy, no. Ese trabajo, que es de muchos años, sacar una variedad te lleva alrededor de 10 años. Tienen unas regalías que vuelven a la institución por la patente. Bueno, ahora estamos justamente en ese proceso. Ya están registradas como nuevos cultivares, estamos en el registro de la propiedad, entonces hay una parte de eso, de la venta de semillas, que vuelve al INTA, y eso permite alimentar a los programas de mejoramiento para poder seguir haciendo. Es decir, el impacto es enorme, digamos, de generar una investigación con un proceso, digamos, positivo o exitoso, tiene un impacto importante para el prestigio de la institución, pero también económico, digamos. Sí, y te permite seguir trabajando en un área en donde es lento el tema. Entonces uno no todo el tiempo se está retroalimentando con esas cuestiones. Si bien el INTA es muy exitoso en mejoramiento de arroz, hay otro grupo en Entre Ríos que es muy conocido y que ha logrado muchas cosas con mucho éxito. Pero acá nos estaban faltando algunas variedades para Corrientes, por eso metimos por ahí la cuchara un poquito nosotros y bueno, esperemos que estas también sean igual de exitosas que las otras y podemos dar una mano a los productores. Y el INTA evidentemente tiene todas las condiciones, los laboratorios están bien, o se puede mejorar todo eso también. Y siempre se puede mejorar un poco, pero bueno, tenemos mucha voluntad, y la verdad es que no podría quejarme de todo lo que el INTA nos da. Así que uno está muy contento de estar ahí, de poder hacer el trabajo que hoy hacemos. Siempre podríamos ser un poco más, podríamos tener un montón de cosas. ¿Y el equipo de genetistas de arroz del INTA, cuántos son? El equipo de arroz de INTA somos 5 profesionales. Ajá. De mejoramiento de arroz es quien te habla. O sea, vos sos la responsable de lo que vamos a comer bajo nombre de... Alfredo y Vicente. Alfredo y Vicente. Sí, por supuesto que con toda la ayuda del mundo de mis compañeros. Yo estoy en mejoramiento, pero después está Daniel, que está en la parte de protección, particularmente de malezas, Laura, que está en tecnología de semilla, Pamela, que es fitopatóloga, y Luciana, que está en la parte de nutrición y manejo, y entonces entre todos hacemos un equipo para que Alfredo y Vicente sean no solo 2 lindas plantas, sino 2 lindas plantas adaptadas al manejo de acá, con buen comportamiento sanitario, que saben enfrentar a las malezas y así, con lo que cada uno aporta.
y que den hijos, muchos. Sí, ojalá. Y en los niveles correntinos, ¿cuánto es el éxito de una planta? ¿Cuántos kilos de arroz tiene que producir X cantidad de plantas o una hectárea? Una hectárea. Para medir ese éxito también. Y la rentabilidad está muy asociada de los costos que vos tengas y el costo que después tenga tu producto. Hoy por hoy el arroz tiene muy buen precio, entonces los productores están muy entusiasmados y con muchas ganas de sembrar y de crecer en superficie. Se estima que este año la provincia va a crecer como un 20% más o menos en superficie de producción de arroz. Y ese número estima porque estamos en ¿qué periodo empezando estamos a sembrar ahora? Estamos y todo, sí, el norte ya empezó. Porque el más periodo fuerte. completo de la planta, ¿cuántos meses son? Y 4 más o menos, 4 o 5 meses por ahí. Pero ahora sí, ya la zona norte sembró, la zona centro-sur, que es la más fuerte, también está arrancando y hay muy buenas perspectivas de siembra porque hoy hay agua. Acá se escalona también en función de la temperatura, ¿no? En función de la temperatura. El productor tiene que escalonar porque sembrar es por ahí un proceso más ágil y más rápido que después cosechar. Claro. Que encima lo tenés que cargar en camiones, mandar a los hilos y hacer un montón de cosas. Entonces hay que ir escalonando las siembras y rotando y cambiando variedades para poder hacer ese escalonamiento justamente. Y lo que me decías de cuántos kilos hay que sacar para ser exitoso, te digo, es un balance de muchas cosas. Hoy por ahí con menos kilos de los habituales uno sería exitoso porque el arroz vale mucho, pero tenés que estar, para si ser de primera tenés que sacar entre 8 y 9 mil kilos. Por hectárea. Sí, 6.800 es el promedio de la provincia, o podés sacar menos. Nosotros apuntamos a tener muchos kilos por hectárea, con lo que depende de muchas cosas, ¿no? ¿Y vos cuánto tenés de laboratorio y cuánto tenés de campo abierto en este proceso? No, y lo mío es más que nada campo. Más que nada campo porque uno selecciona y vos querés ver cómo se comportan a campo en el lugar. Por eso es importante que los programas de mejoramiento estén en los lugares en donde tienen que salir las variedades, porque ahí vos ves todo. Con la planta en el campo evaluás por todo. Por temperatura, por radiación, por el tipo de hongo que ande, de bicho que anda dando vuelta, sea una enfermedad, una plaga o lo que sea en tus condiciones de suelo. Entonces, o sea que andás mucho. Sí, uno mucho está en los ensayos de la experimental y en mi caso yo tengo ensayos en casi toda la provincia, en Verón de Astrada, en Saladas, en Mercedes, en San Javier, en Santa Fe, en Las Palmas. Entonces me toca curiosear por distintos lugares. Porque no vale que solo funcione bien en el INTA. Claro. Tiene que andar bien por todos lados lo que uno saca. Pero el INTA también tiene un campito con arroz, digamos. Sí. Acá sí, en la estación experimental que está en Ruta 12, ahí está el campo experimental nuestro. Te escucho y como que hay mucha pasión ahí en todo. A mí me encanta mi trabajo, sí. Me gusta mucho lo que hago y la verdad que estoy muy contenta. Me gusta lo que hago y me gusta mucho mi grupo de trabajo, así que tengo la bendición de ir muy contenta a trabajar todos los días. Bueno, espero que a nuestros televidentes, oyentes, internautas también le haya gustado y también conocer un poco todo esto que es nuestro, ni más ni menos que nuestra vedette, digamos, productiva, ¿no? Total. Y es una realidad que por ahí desde la ciudad no se ve mucho, pero hay mucho arroz por todos lados. Y es súper lindo, es recontra interesante, es lindo de ver porque es llamativo, porque tiene agua, porque es muy verde, porque hay muchos pájaros, entonces es lindo chusmear la arrocera. María Inés, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.